O sea, el brujo se acerca y le dice, oye, eso que tienes ahí no es un mono, ¿eh? Suéltalo ya. Entonces, ustedes hace un momento estaban hablando precisamente de los nahuales. Sí. Hay ciertas conexiones con los chaneques y los nahuales. Cuando las personas suelen tener un tipo de afección, de problema de que se siente diferente, se siente apagado, se siente distinto y le echan la culpa a los duendes, no sé si han escuchado esta cuestión de que se enfermó de susto o se enfermó de espanto. Sí. Se dice que los chaneques, incluso los aluches, que ahorita vamos a hablar también de eso, tienen esa capacidad de tomar parte de tu tonali. ¿Y qué es el tonali? Es como una esencia de tu alma, en pocas palabras. ¿Como tu energía? Como tu energía, pero Vital. aparte, exactamente, energía vital, pero esa energía vital también puede ser representada por un animal que nació el mismo día que tú. Todos nosotros tenemos un animal espiritual dependiendo de nuestra fecha de nacimiento. ¿Qué es lo que puede hacer ese chaneque? Tomar esa fuerza espiritual y de alguna forma de ahí se las va a cobrar. Y por eso te enfermas. Es que todo es energía, de verdad. Oye, Nazaret, o sea, tú, además de haber investigado muchísimo Ajá. acerca de esto, o sea, crees firmemente en su existencia. ¿Por? Sí, mira, hay una situación bien interesante en nuestro caso, digo en nuestro caso de mis hermanos y de mí, porque mi madre se dedicó, desde que tengo memoria, a la cuestión de la brujería, y ella manejaba unos métodos muy interesantes que tienen que ver con sellos energéticos. Ella muchas veces, cuando hacía limpiezas de personas para librarlas de brujería, para quitarles males y distintas cosas, era bien curioso porque utilizaba un método de sellado bastante sencillo pero extraño, donde te encerraba en una habitación, te dejaba como en un tipo de cuarentena y sellaba cada una de las rendijas de las habitaciones, ventanas, hoyos que hubiese en las paredes. ¿Tu mamá hacía eso? Y sí, y hace un momento ustedes lo dijeron de chiste, pero ella decía que había esa posibilidad de que estos seres, a través del insecto más pequeño o el animal más pequeño, pudiese ingresar a esta propiedad y volver a enfermar a la persona. Porque, pues, algunos brujos tienen esas capacidades de controlar a los seres O elementales. sea, pero a ver, cuando los encerraba, ¿era con qué finalidad? ¿De protegerlos? Protegerlos, porque ellos estaban pasando por un proceso de limpieza importante. Estaban como vulnerables. Están vulnerables, están siendo tratados, entonces prácticamente los estás alejando de la enfermedad y de la persona que te está enfermando. Entonces creía firmemente de que había personas que podían manejar a estos seres elementales para provocar esta clase de daños y te lo podían regresar por medio de un animal. Los aluches tienen una historia un poco más interesante, a mi punto de vista, porque los aluches podían ser creados por los sacerdotes mayas. Ellos pasaban unas figurillas hechas por musgo, por lo que era madera, incluso algún tipo de lodo o barro, y a esta se le da una intención. ¿Y qué era lo que hacían las personas? Estas personas que le brindaban ese objetivo. ¿Sabes qué? Tú vas a cuidar estas tierras, tú te vas a encargar de proteger a mi familia, tú te vas a encargar de proteger lo que son mis siembras. Y hay testimonios de personas que decían que después de haber dejado esa figurilla en la selva, esta desaparecía. Pero qué importante lo de la intención. Es que luego hay cosas que parecieran muy alocadas, pero en realidad tienen todo el sentido también. O cuestión de respeto también, ¿o no? O sea, Pero el pedir permiso al entrar a Exacto. un lugar es una cosa de educación. A la casa de alguien más, el no tirar basura, el mantener limpio el lugar que no es tuyo. ¿por qué no lo haríamos en un bosque, en El una generar playa? una intención, Así es. si te compras unos tenis o si compras unos muebles o si... O sea, Sí, estaba- como que todo tiene un porqué y que cae en lo espiritual. Justo hablábamos de esto, ¿no? Que la energía, lo espiritual, de repente con seres de otros planetas, con brujería, como si pareciera que todo está conectado. Todo está conectado. Todo está conectado. Y contándoles una pequeña experiencia que se me hizo bastante interesante de una persona de Veracruz. O sea, está rarísima porque nunca me había tocado escuchar algo así. Hubo un testimonio de una persona que vivía muy cercana a Catemaco. Decía que ahí en una zona bastante, como selva, es como selva ahí en esa zona, hay un mono que es endémico, que es el mono aullador. Ajá. Entonces dice que para aquellos tiempos estaba haciendo mucho calor
Y cuando hacía así con intensidad calor, muchos animalitos pues perecían ahí por las temperaturas. Y cuando iba en una carretera, empiezan a ver en el camino que había un monito tirado en la carretera. Entonces dice, híjole, pues, ¿qué hacemos? Pues nos lo llevamos. Y cuando lo empiezan a domesticar, pues comienza a crecer el animalito. Ellos tenían perros, gatos, tenían algunos periquitos y algunas otras aves. Conforme pasa el tiempo, se dan cuenta de que pues, ellos en su casa tenían solamente una entrada y una salida. A veces los gatos y los perros aparecían afuera. ¿Cómo? O sea, nadie les abría. Durante la madrugada todo cerrado con candado y aparecían los animales afuera. Empiezan a suceder eventos paranormales dentro de su casa y de hecho el monito era el único que estaba tranquilo, pero empiezan a ver que este monito pues ya tenía un tipo de facciones distintas. Su pelo ya no era igual, se veía con una musculatura rara. O sea, como se estaba transformando en un ser humano. Como si se estuviese transformando. Igual agarraron a un vago nada más Y ahí te va, está bien raro. lo confundieron. Está interesantísimo. ¿Por qué? Después las aves se pierden. Nada más se quedó él. Nada más se quedó el monito. Y después de que ya se quedó el monito, hubieron eventos paranormales muy, muy fuertes, donde ellos ya se empezaron a preocupar de que se perdía el dinero, se perdían piezas de la camioneta. O sea, dejaron de trabajar y escuchaban voces dentro de su casa. Y cuando intentan hablar con un brujo, o sea, el brujo se acerca y le dice, oye, eso que tienes ahí no es un mono, ¿eh? Suéltalo ya. ¿Qué era? ¿Y qué era? Pues este brujo dedujo que era un chaneque. O un nahual, ajá. Pero Un ¿por qué chaneque. si lo ayudaron se portó tan gandalla? Ajá, porque Ahí te eran va. malos y otros son buenos. Cuando se va el monito, regresan las mascotas. Bueno, con excepción de las aves. Guau. ¿Y qué característica tienen estos chaneques? Ellos no les gustan los animales domésticos. Sentían celos. Oye, y hadas y estos seres, porque lo que me sorprende es que coincidan tanto los seres mitológicos de acá, de Ajá. este lado del mundo, a los del otro lado del mundo. Fíjate que el concepto de hadas también es un concepto bastante Las traído sirenas. de allá. Sí, de las sirenas también son conceptos muy europeos, porque nosotros no hemos tenido casos de ese tipo. Sin embargo, yo te podría decir de un caso que a mí me contaron en vivo, en uno de mis programas, donde la persona realmente se escuchaba preocupada. ¿Y de qué me estaba hablando? Unos pescadores en la zona de Veracruz últimamente encontraban una serie de anomalías en sus pescas y que al poco tiempo algunas de estas personas se perdieron en la pesca. ¿Y dónde está lo interesante? Que solamente apareció su ropa. Pues que también sería una tontería pensar que, o sea, hay partes del océano que ni siquiera han sido investigados. Claro. Y seguramente espacio. vamos a encontrar seres, animales, etcétera, que nunca habíamos visto que te parezcan muy raros. Pues Así siguen es. saliendo. ¿no? Ajá, De o pronto, sea, nuevas especies. Y va a pasar Así lo mismo es. en un bosque o en un desierto, ¿no? Ay, ¿Y qué aquí? interesante. ¿Dónde puede encontrar la gente más información de esta en tu podcast? Nos pueden encontrar ahí en Más Allá del Miedo podcast. Hablamos de todo tipo de temáticas, brujería, seres mitológicos, de todos los temas que sean de terror y misterio. Ahí hablamos de Ay, esos qué temas. interesante. Ahora nada más para ir cerrando, de los nahuales, Ajá. ¿son recurrentes los mismos animales o hay como diferentes? La cuestión de los nahuales está pues muy ligada a nuestras antiguas culturas. Claro. Entonces, todo se deriva a la cuestión de los animales de los cuales ustedes estaban hablando hace un momento. Que el burro, el guajolote, el coyote, el zorro Jaguar. incluso. El jaguar era el más fuerte de todos. lobo. E incluso ese era el que más miedo le tenían las personas. Era como también tenía que ver con qué tan fuerte era el brujo, ¿no? Exactamente. Y aquí hay un dato también que es muy, muy interesante. Nosotros, como les dije hace un momento, tenemos ese tótem, ese animal al cual nosotros tenemos ese alter ego, esa parte, esa segunda parte nuestra. Se dice que estos brujos tenían la capacidad de conexión con su tonali o con su tonal, que es este animal, este alter ego. Podían estar a veces observando a través de ellos. Imagínate que tú tienes a ese animal, pero tienes el No te conocimiento. conviertes en él, sino Sino que estás a través de él. compartes A energía. través de él. Así mero, tal cual. Tú puedes observar a través de él, pero ¿dónde está la capacidad del brujo, el brujo poderoso?
que después de dominar estar dentro de su tonal, después podía tomar también la misma forma. ¿Y hay algún ritual, algo que podamos hacer en casa, ¿no? Si sentimos... Si ya jugamos demasiado con una luz. Si ya de repente pedimos duendes en la casa, ¿cómo puedo hacerle, verdad? No, y ahí para que les se va. vayan. Pequeña advertencia. Esto me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Para las personas que sean recurrentes, para los temas de brujería, magia negra y todas estas cosas, se dice que los chaneques tienen esa facultad como para castigar a las personas que recurren de forma frecuente a los temas de brujería. Cuidado. Eso sí, no. Yo jamás me imaginé que una luche o así cosas. estuviera ligado a la brujería. Está ligado, o sea, nosotros en nuestras antiguas culturas, pues éramos personas de rituales. Sí. Pero Constantemente. ¿cuál tienen, por ejemplo? O sea, sí es buena la pregunta de María Cel, rituales porque- para protegerse. Ajá, Sí, o algo. o ver si Despedirnos, hay darle las duendes gracias o no. y bye. No, para protegerte de ellos, no hay mejor protección que puedas hacer que el respeto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisy y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisy Nights.